Hola, bienvenido a todos al podcast El Hombre Interior, historias masculinas, mujeres que escuchan. Yo soy Oralia y hoy me acompaña Stephanie Richmond, facilitadora de constelaciones familiar, una mujer extraordinaria y una de mis mentoras durante muchos años. Bienvenida, Stephanie. Gracias, gracias. Y nuestro invitado de hoy es Álvaro Fernández Flores, quien es director en Sensei Grupo, un coach empresarial y mantiene una cinta negra en Jiu-Jitsu. Wow. También es maestro de meditación y visualización. Su pasión es facilitar el método que ayuda a alguien a gestionar el estrés y ser eficiente en su vida profesional y personal. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Oralia. Buenos días, Stephanie. Gusto verlas. Hola, hola. Y comento que ambos se encuentran en México, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, yo estoy en la Ciudad de México. Y yo en San Miguel de Allende. Ah, bueno, pues bienvenidos los dos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias. Y bueno, Álvaro, comenzamos cada episodio haciendo la siguiente pregunta a todos nuestros invitados. ¿Puedes describir un momento decisivo o una etapa en tu vida que cambió la forma en que te relacionas con tu vida como hombre, ya sea a nivel emocional, relacional o espiritual? Sí, sí, claro. Pues creo que la primera vez que viví esto fue cuando mis padres se separaron y yo me fui a vivir a California con mi papá. Mi papá vivía en California y yo empecé a vivir con él. Yo tenía mucha ilusión de vivir con él. Esto fue en el Junior High School, que entré allá en San Diego, y él pues me dio su palabra, él me dijo que si yo pasaba mis materias, él me llevaba con él. Y pues fue un cambio de vida, fue un cambio de vida. Yo tenía creo que 15 años, por ahí 14, 15 años, y pues era vivir en otro país, otra cultura, otro idioma. Yo me tenía que hacer cargo porque no estaba mi mamá, obviamente, entonces yo lavaba mi ropa, yo cocinaba, si me gastaba el dinero de la semana, pues me quedaba sin comer. Entonces fue madurar muy rápido, ¿no? Hacerme cargo de mí, muy joven, pues, porque yo tenía amigos y primos de mi edad que no, para nada hacían nada de lo que yo hacía. Entonces ese fue un cambio bastante importante en mi vida y pues también vivir con mi papá más cerca, cotidiano, vivir con él y ver lo que él hacía y cómo era, pues me ayudó mucho también a tener esa perspectiva como hombre, ¿no? Esa parte. Yo estaba muy realizado porque a esa edad para mí era muy importante convivir con mi papá. Yo personalmente no me llevaba, no tenía muy buena relación con mi mami en esa época. Entonces, para mí fue algo muy bonito poder crecer con mi papá en esa etapa de mi vida. Fue algo muy lindo. No fue fácil, no fue fácil, pero fue algo muy bonito para mi corazón tenerlo a él 24 horas, ¿no? O sea, como que era, porque él antes, como vivía en California, iba y venía, entonces no lo veía yo tanto como ahora. Ujú. Entonces ahí empecé a hacerme más responsable, a hacerme cargo, manejar, pues estaba en San Diego estudiando, venía los fines de semana a México, a Tijuana, entonces todo eso pues fue un cambio de vida muy importante para mí, muy joven, muy joven, pero también me ayudó a ser independiente y a poder manejar y a poder tomar decisiones, manejar un poco el dinero, cosas que no hacía, ¿no? Porque lo hacía todo mi mamá antes de eso. Ujú. Esa es como que de la primera que te puedo platicar, hay más. ¿Y qué fue lo que te influyó más bueno, la experiencia o tal vez la conexión con tu papá te sirvió como mentor o buen ejemplo en que, pues sí, cómo manejar la vida como hombre? Pues, mira, ya he trabajado muchísimo esto en terapia, ¿no? Porque la verdad es que sí ha habido muchas formas. Antes no había tantos recursos, ¿no? Antes no había tantos recursos de conocimiento sobre cómo llevar a un adolescente, cómo educarlos. Casi todos veníamos haciéndolo conforme la vida nos iba poniendo las cosas. Entonces yo a mi papá, pues no tengo ningún juicio, ¿no? Contra lo que él hizo o como él lo hizo lo mejor que pudo con lo que él tenía.
pero a él su papá había sido muy violento también. Y el papá de mi abuelo igual había sido muy, muy violento. Entonces veníamos como de esa educación, ¿no? De mucha violencia, de mucha agresión. Entonces, pues yo también estuve expuesto a eso también, aparte de lo que él era como hombre y él como él se expresaba, ¿no? Entonces, pues era yo también empezar a ver quién era yo. Creo que esta parte era importante. De ahí empezó a crecer la parte de quién soy yo, no soy mi papá. Yo no soy esa imagen que él es. Y él tenía una forma de ser, tenía un carácter y yo tenía otro. No que era mejor ni peor, simplemente éramos diferentes. Pero hasta ahí creo que me pude dar cuenta de mi individualidad, ¿no? Yo soy, también soy Álvaro, porque mi papá se llama Álvaro, en paz descanse, pero pues soy otro y tengo otras formas. Yo me gustaba surfear, yo era más tranquilo, no era tan violento, o sea, tenía otras formas de comunicarme y de ser mi vida y pues era como aprender a adaptarnos. También ya estaba en la adolescencia, entonces ya estaba haciéndome hombre. Entonces era como empezar a convivir con otro hombre, ¿no? Entonces era muy importante eso. Pero también muchos valores muy buenos, ¿no? Sobre todo la lealtad, la amistad, era un hombre de mucha honorabilidad, muy valiente, muy arrojado, muy familiar. Entonces, muchísimas virtudes que también pude ver a primera piel, ¿no? O sea, cerca, la cercanía, la cotidianidad me ayudó mucho. Mucha gente lo respetaba mucho, lo querían mucho, tenía muchos buenos amigos, la gente hablaba muy bien de él cuando él no estaba. Entonces, eso, pues es importante, fue para mí importante para entender qué es lo que es, pues ser un hombre, ¿no? Respetable, honorable. Y esta parte, pues sí, también me dio unas bases que creo que ahorita ya están perdiendo mucho desde mi perspectiva como coach, como maestro. No es tan fácil encontrar estas virtudes en la gente o en la vida cotidiana, ¿no? Yo, porque trabajo con las artes marciales, ahí sí hay estas, pues como estas virtudes, ¿no? Sí es muy importante el respeto, la jerarquía, el honor, todo esto es muy importante en las prácticas cotidianas de las artes marciales, pero fuera del dojo, pues no lo encuentras tan fácil en la vida, desafortunadamente, ¿no? Ujú, ujú. No sé si te hace sentido. Makes sense. Sí, sí, ¿no? Me interesa saber como que ya ha llegado a este punto, eh, porque ya me imagino que ya ha pasado mucho tiempo desde que era adolescente y ahora como hombre sirviendo como coach para otros hombres. ¿Cuáles son las virtudes del hombre consciente? Ya de este momento, de esta perspectiva a que ha llegado. Gracias. Pues sí, creo que ahora ya hay pues mucho más bibliografía, o sea, hay libros, ¿no? Hay cursos, hay muchas formas de en lo que yo me oriento en los círculos de hombres es ser un hombre íntegro, por ejemplo. Íntegro me refiero a integrar todas tus facetas, no tener máscaras o no tener tantas máscaras, no estar sirviendo a personalidades que creamos, que hay momentos en nuestra vida que tenemos que crear personalidades para sobrevivir y también se vale y es normal, de hecho es natural, pero hay veces que ya no las podemos soltar, no dejamos de vivir en el presente y eso nos cuesta mucho trabajo porque hay muchos hombres inmaduros, hay muchos hombres que están viviendo vidas de adolescentes, ¿no? Que tienen todavía muchas formas emocionales, no se saben comunicar o no nos sabemos comunicar, no conocemos nuestras emociones, no las podemos comunicar y entonces vivimos muy limitados en la forma en la que nos conducimos en el mundo. Y muchas veces es una expresión, pues, de inmadurez. No es tanto de juicio, sino que no has madurado la parte emocional, no tienes integrado esta masculinidad consciente, sana, y entonces, pues si a ti te crió un adolescente, si tu papá fue un adolescente de 30, 40 años cuando te tuvo, pues muy probablemente tengas eso como referencia y no tienes otras referencias, entonces te comportas de la misma manera, ¿no? Y eso pasa por generaciones. Entonces ahorita en lo que yo me enfoco mucho es como ser un hombre íntegro, es dejar esas máscaras. Y todos sabemos qué es ser íntegro, pero no todos lo hacemos, no todos lo practicamos.
Entonces, como que ahí viene, yo les digo a mis alumnos, por ejemplo, no sabes qué hacer, ve hacia adentro, ¿no? Primero es como una meditación, respira, relájate, aprende a conocerte, cómo estás, cómo te sientes. Si es buen momento de que tomes una decisión o no. O sea, empezar a tener un contacto con ellos es bien importante. Muchos hombres no lo tienen, no saben. Van así con la inercia de la gente, del día, de las personas con las que están, si están en sus campos de trabajo, en campos familiares, y se van comportando según las circunstancias, pero no tienen un centro o lo tienen muy poquito. Entonces la búsqueda del hombre íntegro es eso, que tengas un centro en el cual tú te puedas encontrar y entonces puedas reaccionar según la circunstancia, no con la inercia de todo lo que... Si todo el mundo está en pánico, tú también vas a entrar en pánico, ¿no? No, no necesariamente. A lo mejor hay que guardar la calma, hay que poner un alto y hay que poner un límite y hacer las cosas diferentes en algunas circunstancias, ¿no? Entonces la integridad, creo que es eso lo que estamos buscando, la masculinidad sana, la masculinidad consciente, masculinidad madura y íntegra. Una sola, una sola cara, ¿no? Que el hombre sea fuerte, sea sano, apacible también, no nada más violento, no nada más emocional, no todo el tiempo enojado, todo este tipo de cosas. No sé Wow. si te hace sentido. No, sí, sí, me hace mucho sentido. Yo pienso que lo describiste muy claro. Así es que ese es en veces lo que es necesario, ¿verdad? No, no decir, oh, no, es muy complicado y no entiendo, pero es que cuando alguien le puede dar esa explicación y decir, no, no es tan complicado, puede ser simple, yo pienso que puede ayudar a más gente para que no salgan de esa nubleza que piensan que pues no sé ni por dónde empezar. Sí, mi maestro, yo tuve varios maestros, pero tuve un maestro muy querido, Mervyn Brady, que fue un maestro de Cuarto Camino, y él siempre nos decía, la verdad es simple, la verdad es simple. Si hay conceptos muy rebuscados, no necesariamente todo el mundo le va a entender y eso se puede hacer más subjetivo, ¿no? De alguna forma, de alguien que piensa nada más de esa forma. Pero la verdad debe de ser simple y ir hacia adentro, pues es algo que deberíamos de saber todos o que deberían de enseñar en las primarias, ¿no? De verdad que poder respirar, ir hacia adentro, observarte cómo estoy. Estoy enojado, ok. No está mal estar enojado, pero lo reconozco. Pero si estoy con facetas, con máscaras, no estoy enojado, yo no me puedo enojar, pero estás enojado, entonces hay una contradicción, hay una lucha interna y empieza la ansiedad, ataques de pánico, depresión, mucha lucha interna, porque dices que sí estás bien, pero no estás bien, y adentro no sabemos cómo estamos, ¿no? Entonces, primero ir hacia adentro, observarnos, respirar, tomar una pausa y eso es lo que yo enseño en el coaching de meditación, como esa parte de poder empezar a tener contacto contigo. Y entonces, ¿cómo estoy? Primero. Ya después va a ser comunicarlo, pero primero tienes que aprender. Y en los círculos de hombres yo lo pongo como un ejercicio. Todas las mañanas decimos buenos días, checking in, ¿cómo estoy? Y hay hombres que no sabemos decir, o hay unos que todavía no saben decir cómo están. Está interesante, ¿no? Porque siempre hemos tenido eso muy limitado. Los hombres no sabemos de emociones, eso es como que lo dejamos para las mujeres en general, o ellas tienen mucho más fácil de... Entonces les doy un crisol de emociones, donde viene un círculo, vienen todas las emociones determinadas, son muchísimas, y dicen, bueno, ¿dónde estoy, no? Entonces empezar a ubicarnos como un mapa, si en el día yo me despierto y estoy molesto, estoy enojado, pues ya lo sé, entonces tal vez no me voy a desquitar con mi pareja o con mi hijo o con mi alumno, ¿no? Porque yo ya sé que estoy enojado. Eso es algo que yo tengo, ¿no? Y empezar a identificarlo nos hace responsables y nos hace maduros. La idea es la madurez. Entonces yo ya sé que yo tengo esto por este tema, no tiene nada que ver con mi entorno. Y idealmente me hago cargo, ya lo manejo yo como tengo que hacerlo. A lo mejor no voy a ir a la junta porque yo sé que hoy no es un buen día, porque si llego voy a hacer una guerra, entonces mejor no voy, pero ya sé. Entonces creo que eso es una
pues como una brújula, ¿no? De dónde estamos, encontrarnos, aprender a sentirnos y poder hacernos responsables de lo que nos toca. Eso creo que para mí es la madurez, un hombre maduro, una masculinidad madura. Mm. No, gracias por esa muy buena explicación. Yo pienso que sí ayuda mucho. Am, Tenemos esas limitantes, ¿no? Los hombres, bueno, muchos de las que yo me encuentro con muchos problemas de la gente, los hombres no quieren meditar, no quieren estar en silencio, no se quieren poner vulnerables, no quieren sentir, no quieren saber qué es lo que está pasando. Entonces, pero mucho es porque no sabemos, nadie nos enseñó. Y estamos como con este estigma de tú no puedes sentir, ¿no? Un hombre nada más puede estar molesto, es la única emoción que se les permite a los hombres, estar enojado, estar molesto, enfadado, pero nada más. No puedes, tienes que estar bien o enojado. No hay otra. Entonces, yo me acuerdo de mi papá enojado, mi abuelo enojado, mi tío enojado. Pero detrás de ese enojo, en los círculos lo vemos, hay miedo, hay ansiedad, hay duda, hay vulnerabilidad, pero no se puede mostrar. Entonces es una carga que tenemos. Entonces ahora yo les digo en los círculos, dime qué sientes, dime cómo te sientes. Pues, es completamente nuevo, es algo que no, porque nadie en su vida les ha preguntado, les ha hecho esa pregunta. O se las llega a hacer la esposa, o sea, en esos momentos. Pues es bien difícil, o sea, no justifico ni nada, simplemente pues es bien difícil, porque las mujeres tienen más contacto con sus emociones y está más... Si mi mamá lloraba, pues era algo normal. Pero si mi papá lloraba, era un evento, o sea, era como que, wow, lloró mi papá. Me acuerdo de las 3 veces que lo vi llorar en mi vida, ¿no? Y mi mamá lloraba porque se le quemó el pastel. No es que esté mal ni que esté bien, simplemente esa conexión con sus emociones y que no era tan trascendente, ¿no? Entonces, para los hombres es mucho más difícil porque no estamos, nunca nos preguntaron, educándonos tampoco nos dieron estas herramientas. Entonces, pues a esta edad que empieza tu despertar de conciencia, desarrollo, pues tienes que ver qué tan limitado estás, qué tan limitado estamos como hombres en conocernos, ¿no? En saber cuáles son nuestras emociones, qué es lo que sentimos, cómo las describimos. Y ya de ahí, pues hay un trabajo enorme, enorme, enorme que hay que hacer, todos tenemos que hacer, de cómo expresar las emociones sin ser agresivos, sin ser violentos, sin miedo, sin emoción, ser firmes, poner límites. O sea, es un trabajo de muchísimo, o sea, es arduo. También por eso mucha gente no le entra. O sea, cursos, tú pones un curso, por decir algo que está aquí, Stephanie, constelaciones, y se llena de chicas, ¿no? 90%, y pagan un mes adelantado y todo. Y tú pones un círculo de hombres. Bueno, yo ahorita estoy haciendo un taller y es abierto, es para los dos, pero hombres no van, no se apuntan, no dicen, no, 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 no. Me van a poner ahí a sacar mis cosas, no quiero, porque, y si hay un miedo real, porque pues no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, prefiero ponerme los guantes y pegarme, ¿no? Unos golpes con alguien o lo que sea, que exponer mis emociones. Como experiencia, tengo un taller donde hacemos esto de los guantes. Se llama Combate Sagrado y hacemos todo un trabajo, es una dinámica muy bonita de desarrollo de conciencia y lleva una meditación. Estoy yo, que soy un experto en artes marciales, yo los cuido, les pongo las reglas, hacemos acuerdos y hacen el combate y salen realmente muy contentos, como muy en su masculinidad. Hay una parte que es sana de estas actividades, que no es brutalidad, ni tampoco es barbarie, ni nada, simplemente es algo que los hombres necesitamos. Tenemos esta adrenalina, tenemos esta testosterona y hay que liberarla de una forma sana. Esta es una forma. Pero yo les he puesto después otro ejercicio donde tienen que abrir sus emociones y al final del taller les pregunto a los hombres, ¿qué te costó más trabajo? Me costó muchísimo más trabajo abrirme que ponerme los guantes. Esa es la respuesta así con todo el mundo. Todos los hombres me dicen lo mismo. Entonces, por eso a veces como pareja o como mamá o como ¿no? Terapeuta inclusive, o sea, dime qué sientes, pues no sé, porque realmente no sabemos. O sea, no es que no quieran contestar, no es que se cierren o se nieguen, sino que no tienen esta, pues, para empezar el lenguaje, ¿no?
Entonces, empezar a hablarlo, a sentirlo, pues es una de las formas en las que nosotros estamos participando para que se busque una masculinidad sana, una masculinidad consciente. Yo no te voy a decir cómo es ser un hombre, bueno, a los hombres del grupo, yo no les digo qué es ser un hombre ni cómo es ser un hombre. Pues sí les puedo decir cuáles son los pilares, cuáles son los arquetipos de las formas de masculinidad sana. Sí sé que hay una masculinidad sana y hay una masculinidad tóxica, el machismo. Entonces sí sabemos qué es, tampoco nos vamos a hacer como que no. Entonces como que orientarnos, más que decir cómo, es una orientación, ¿no? Y ahí ya tú vas a... Porque hay hombres que son músicos, ¿no? Hay hombres que son bailarines, hay hombres que son payasos, expresan su masculinidad de formas diferentes. No todos son peleadores y luchadores. No, no es cierto, esos estereotipos ya no van. Ahora ya son anacrónicos, ya no están o sea, ya hay muchas otras formas también de ser un hombre sano, pero la parte de las emociones, pues sí, todavía está muy sesgado. En todos los países, inclusive en Estados Unidos, pero creo que en México más, un poquito más fuerte que en otros países. Ujú, ujú. Oye, tengo que preguntar algo aquí rapidísimo. Claro que sí. Cuéntanos cuáles son los pilares del masculino sano que estabas mencionando. Claro que sí. Hay un libro muy bueno de unos psicólogos de Harvard, muy buenos, Brown y Gillette, se llama La nueva masculinidad, es los cuatro arquetipos. Y es el rey, el mago, el guerrero y el amante. Esos son los cuatro arquetipos básicos. Hay más, pero esos cuatro son como que los que más importantes. Y según el libro, cualquier hombre se debe de encontrar en alguno. Todos tenemos todos, pero siempre hay uno que nos rige, como que nuestro propio arquetipo. Ok. Yo, Álvaro, estoy más en el lado del guerrero, que es lo que más he sentido atracción, donde más me siento cómodo. Y bueno, con las artes marciales, más de 20 años entrenando, compitiendo y dando clases, ¿no? Entonces, aquí en este libro, porque es importante de reconocerlo, ahí vienen bien claros todos los arquetipos, que son cuatro, tienen un lado oscuro, un lado de sombra y un lado de luz. Ujú. Entonces a eso se refiere, bueno, para contestar a tu pregunta, en esos cuatro arquetipos hay una parte de sombra, ¿no? Entonces, por ejemplo, un rey en sombra o la sombra del rey, pues es una persona que abusa de la gente que está en su reinado, que toma ventaja, que cobra muchos impuestos, que no da servicios. O sea, es lo mismo en tu casa, con Mm. tu pareja, con tus hijos. O sea, al final tu reino, pues es tu reino, ¿no? Puede ser tu perrito, tu hija y tu mujer. Ese es tu reino, ¿no? Ajá. Ese es tu reino. Y eres abusivo, cobras o pides más de lo que das, no cooperas. Esa es la parte como de la parte de sombra del rey. El Sí. guerrero igual, el guerrero tiene una parte porque el guerrero utiliza pues la fuerza física. Es el clásico, el bully, es un guerrero en sombra. El bully que abusa de su fuerza para quitarles el lunch a los niños o el dinero o tomar ventajas sobre otras personas que tienen menos capacidades físicas, pues para su propio beneficio, ¿no? Entonces esa es la parte de la sombra del guerrero. En el amante, pues la manipulación, mucho de convencer, ¿no? Y prometer y de que nos vamos a casar, mi reina y tal. Entonces, y ese tipo de cosas, pues están dentro de la sombra, ¿no? Y el mago, igual, tipo de, como de manipulación por la capacidad intelectual, como de un maestro que es un mal maestro que toma ventaja por esto, ¿no? O un facilitador que toma ventaja por ser facilitador, porque la gente lo ve como alguien importante y tomar ventajas por eso, ¿no? Entonces, ahí se describe muy claro cómo es la parte negativa, que al final es tóxica, que habla mucho de, pues, del patriarcado, que es una parte masculina negativa o en Ujú. sombra, el machismo, todo esto es como lo que describe esa parte negativa, pero también hay una parte positiva. O sea, también es importante mencionarla, ¿no? El hombre que es protector, el guerrero, cuando es protector, cuando está alineado en la luz, es protector de, pues, de todo lo alrededor, ¿no? O sea, si él ve que hay alguna injusticia, ¿no? Alguien
le está pegando un perrito o algo, pues va y hace algo, ¿no? O sea, participa, se involucra. Eso es importante también hacerlo saber, ¿no? El rey que cuida su reino, que cuida las fronteras, que busca dar más servicios, de ser ecuánime, ser justo. Esa es la parte de la luz del rey, ¿no? Y pues así el amante igual, el amante que es la devoción a la persona, a los hijos, a la esposa, de ser devoto de alguien y el servicio por el amor, Ajá. pues es algo pues muy elevado también, ¿no? Y la parte del mago igual, ponerse al servicio, utilizar todas las capacidades que tienen para los doctores, fisioterapeutas, todo este tipo de personas que son sanadores, es la forma del mago de servir, ¿no? De dar, de ayudar. Entonces, ahí está el balance. Pero sí, es más o menos por ahí. Toda esa masculinidad tóxica, pues sí, por lo regular, más que juicios de que, ay, qué malos, no. Es como, es una parte inmadura de que también tienen daño, ¿no? Las personas dicen que el que ha sido dañado va a dañar, el que ha sido lastimado va a lastimar. Ujú. Entonces muchos están perpetuando, muchos hombres siguen perpetuando lo que vivieron ellos, ¿no? También. No sé si contesté a tu pregunta, Stephanie. Sí, 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 gracias. Digo, a mí se me hace fantástico que tú ahora enseñas esto, que lo regalas, bueno, no lo regalas, pero lo extiendes a la gente, como dices tú, es que yo no sabía, nadie sabe, nadie nos enseñó a conectarnos con nosotros mismos, ni en la casa, ni mi abuelo, ni mi mamá, ni mi papá, ni las mujeres, ni los hombres. Mm. Salgo al mundo con esta casi, casi incapacidad, ¿verdad? Entonces empiezo a ser, pues, toda la sombra, ¿no? De los arquetipos. Cuando a mí se me hace bien interesante la pregunta de Oralia, que es, ¿en qué momento dejaste esas sombras y pudiste entrar a la luz, por decir? Pues yo de lo que te escucho es que oigo que la influencia, bueno, tú corrígeme, de artes marciales y del cuarto camino, y quién sabe qué más has hecho, te ha ayudado a entender tus máscaras, a soltarlas, a transmutarlas, a entender la luz, no sé. Eh, Encima de que ya puedes volver a apreciar a tu papá y a tu abuelo y a la agresividad del clan y decir, bueno, ya entiendo de dónde viene todo esto, pero yo lo transmuto y ahora salgo diferente, ¿no? Al mundo. Pero siento que tuviste mucha, o sea, ayuda de las artes marciales, ¿verdad? Sí, sí, en efecto. Mi papá tenía una vida muy violenta, él fue parte de la policía también, o sea, él tenía como, fue realmente una persona que tuvo, bueno, esta formación y donde él, ese carácter, lo pudo utilizar para su propósito, entonces, pues le fue muy bien. Pero sí yo vi escenas de violencia muy joven, muy chiquito, y yo lo que más vivía, ahora entiendo, es que no entendía qué pasaba cuando alguien se agarraba a golpes, cuando alguien, o sea, yo no entendía, o sea, yo veía nada más así como las caricaturas, ¿no? Polvo y una cabecita, un puño por acá, una patada. Ujú. Y las artes marciales me permiten esa duda interna de tanto trauma, pues de tantas veces que lo vi, de tanto experiencias, era como, quiero saber cómo es, o sea, qué hay detrás, o sea, ver realmente el proceso, ¿no? De cómo te paras, cómo se tira un golpe, cómo todo esto, todo esto, todo esto, y entonces entender mi historia, entenderme. Entonces, esa fue, a mí me ayudó mucho el poder diseminar todo eso de esta forma. Ah, pero aparte hay honor, ah, hay jerarquía, hay respeto, hay cintas, hay otros equipos. Entonces, wow, entonces, no, ya no nada más, porque es artes marciales. Son marciales desde Marte, que es el dios de la guerra. Entonces, son artes de la guerra. Entonces, todo viene, si es el profesor de cinta negra, ok, vienen los subordinados, etcétera. Entonces, todo hay toda una estructura y una filosofía del guerrero. Y entonces yo me empiezo a enamorar de esto, pero ya desde una parte filosófica profunda, que me permite entender que no todo era nada más una, una pelea por una pelea, ¿no? Entonces yo empiezo a competir, me empieza a ir bien y empiezo a enseñar.
Y entonces ya desde esta perspectiva de entenderlo como de un punto más profundo. Ahora entiendo que en mi historia yo tenía que tener ese papá para que yo pudiera haber sido todo lo que he sido, ¿no? De lo que estoy ahora muy contento y muy orgulloso, inclusive, ¿no? Ahí tengo mis medallas y tengo, pues padrísimo, yo sin ese papá, yo no hubiera podido lograr nada de lo que yo tengo, porque tengo hermanos que no practican y tengo primos y amigos y más de la gente que no practica que la que sí, ¿no? Entonces, pues esa parte a mí me da mucho orgullo y que encontré mi propósito. Fue por ahí, pero no fue de la misma manera, ¿no? Entonces, el cuarto camino sí, ahí sí le pongo más porcentaje, fíjate, Stephanie, porque en el cuarto camino una de las bases, los pilares, es la presencia, el aquí y el ahora. Yo cuando empecé en el cuarto camino esta palabra era rarísima. Que alguien dijera presencia era como, ¿de qué está hablando, no? O sea, el aquí y el ahora tampoco, o sea, solamente maestros de yoga o de meditación, pero, o en el cuarto camino, pero fuera de eso no. Ahora ya es mucho más común, ahora ya es mucho más fácil poder que alguien hable de la presencia y lo entiendas y sepamos a qué se refiere. Ya que la practiquen, no sé, pero que por lo menos sepan el concepto, sí. Y eso sí me ayudó mucho a poder estar en el presente, porque obviamente pues toda esta historia ya ahorita se las cuento de esta forma, pero pues causó muchos traumas, causó muchos problemas, muchas limitaciones en mi desarrollo, pero la presencia fue una de las cosas que más me ayudó. O Wow. sea, de las herramientas que más me ayudaron a mí fue estar en la presencia y decir, bueno, sea lo que sea que haya pasado, ya no existe más que en tu memoria. Ujú. Toda tu historia solo está en una de tus neuronas por ahí en tu cabecita y ya, no existe en otro lugar. Porque mi hermano la vivió de una forma, yo la viví de otra forma, mi mamá la vivió de otra forma. O sea, realmente esa historia que todos nos contamos solo está en una de nuestras neuronas. No existe para nadie más. Entonces, ese tipo de 20 que les acabo de decir, cuando me cayeron, como decimos en México, nos cayó el 20, tuvimos estas realizaciones, darnos cuenta, fue, ok, si lo que tengo es la presencia, ¿qué es lo que voy a hacer con esto de aquí? Y eso sí me dio toda la pauta, ¿no? De aceptación. También en el cuarto camino se habla mucho de la aceptación, la presencia, la aceptación. Entonces, acepto a mi papá, acepto a mi abuelo, acepto a mi clan, acepto la violencia. Y entonces, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque sí tenía un bagaje importante. Y es lo que empiezo, pues como a moverme en consecuencia, ¿no? Yo tenía que meditar para poder entender todo esto y transmutarlo, trascenderlo y hacer algo con eso, no dejarlo como. Ujú. Y que bueno, entonces este carácter me permitió ser líder, ser profesor, ser coach, y entonces yo me dedico más a la meditación. Mi esencia, ¿no? Como más enfocado como que en esta parte de la autoobservación, la presencia, el desarrollo de conciencia, que me apasiona. Yo puedo estar hablando de esto todo el día, todos los días. Wow. Sí, no, bueno, has vivido 9 vidas. Sí, es cierto. Pancho López, como decían. No, qué poderosa historia. Y hasta eso que me hace pensar, porque pues sí, estás diciendo de que cuando te fuiste a California, estuviste con tu papá y él tuvo su influencia particular porque él tenía su propia historia. Y dijiste que no sé, te la llevabas muy bien con tu mami, ¿verdad? Am, Así es que, pues tengo una curiosidad acerca de tu perspectiva en decir, ¿cuál sería el papel de la madre en ayudar a cultivar un hombre consciente? Pues, híjole, yo también, o sea, al final, yo ahorita me llevo súper bien con mi mamá. Nos escribimos diario, la voy a ver, acabo de pasar con ella 6 meses. O sea, la verdad es que sí, sí fue un reto, pero sí lo logramos. O sea, que todo muy bien. Y pues también los pocos recursos que había, o sea, es que no puedes exigirle a alguien que fuera de otra forma. O sea, mi mamá se casó con mi papá a los 19 años porque estaba embarazada de mí. Entonces, y Ujú. era una historia que se repetía muchísimo. Mis papás todavía se casaron en la iglesia católica, mi mamá vestida de blanco, mi papá con su traje, ¿no? O sea, como todavía había todo este ritual familiar, social, ¿no? Y entonces, pero eran uno de 18 y uno de 19, o sea, eran súper chavitos. Y ahorita si me preguntas, mi hija tiene 27, 28, o sea,
Yo a los 18 pues era un niño, no sé. Entonces, ¿qué decisiones y cómo vas a educar a alguien si tú todavía no te has, pues te has desarrollado, te has educado? O sea, mi papá sí fue un papá adolescente, inmaduro, ¿no? O sea, no lo digo con ningún juicio, simplemente pues eran las circunstancias de su vida en ese momento, ¿no? Entonces era sano, era inteligente y buscó la manera de salir adelante y como lo pudieron hacer. Pues eso tenía que ver con el tiempo que él tenía que invertir en su vida y mi mamá pues se quedaba en la casa, que era el rol que antes pues se utilizaba más, ¿no? Papá empezó a trabajar para poder alimentarnos y mi mamá se quedaba con los hijos. Bueno, después nació mi hermana. Pues, ¿qué recursos había? Ninguno. O sea, terapia, eso, o sea, no olvídalo, o sea, nada, ¿no? Entonces, pues ahí sí no le puedo decir nada. Mi mamá, aparte de mi mamá, tuvo una infancia y una adolescencia bastante difícil. No tuvo papá, la adoptó el segundo esposo de mi abuelita. Mi abuelita se suicidó, o sea, tuvo una vida muy difícil, mi mami. Entonces, pues, ¿cómo nos iba a educar? Pues con lo que tenía y con lo que podía. Y tenía mucho miedo y estaba sola. Tenía 18 años, ya tenía un bebé y ahora no tenía el marido. Entonces, pues tenía muchísimo miedo. Yo crecí con mucho miedo que era infundado. O sea, no era mío, pues, era de ella. Ujú, Ya cuando me fui con mi papá, me di cuenta que ese miedo que yo con el que vivía, pues, no era mío, era de mí. Entonces se me empezó a quitar el miedo, porque mi mamá era súper miedosa, pero pues porque creció muy chiquita, ¿no? O sea, creció muy rápido, muy chiquita, se embarazó, ta. Entonces, la manera es igual madurar. O sea, contestando a tu pregunta, Auralia, creo que la parte de que tenemos todos, y más si somos papás, es pues buscar la madurez, buscar nuestra madurez como personas, como seres humanos. Las mujeres también pueden eh, influenciar mucho a los hombres en que sean machos y en que sean tóxicos y en que sean inmaduros, porque a lo mejor ellas vivieron pues con esta parte de sus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñas a tu hijo? Pues como era mi papá o como era mi tío, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor esa parte no era la mejor. Entonces mi mamá, pues sí usaba violencia, sí era mucho con el miedo, este, muy insegura, pero pues no la puedo juzgar, ¿no? Entonces, pues trabajar en eso, la meditación, el ejercicio, el entretenerse, en hacer otro tipo de actividades pues, que les ayuden a crecer como personas, pues esa es la mejor forma en la que pueden ayudar a un niño, ¿no? Bueno, o sea, si están criando a un hombre. Entonces yo empiezo a crecer y veo muchas cosas. Yo siempre tuve mucha onda como racional y yo cuestionaba mucho a mi mamá, pues a esa edad más, ¿no? O sea, no tenía como que... Y yo muy inmaduro. Entonces la cuestionaba mucho sus actitudes, sus formas, y eso pues me hacía como generar un rechazo. Eso es lo que yo viví en esa época de mi vida, no ahora, pero porque no la entendía, en ese entonces yo no entendía el contexto, ¿no? Y pues fue mucho eso, de mucho dolor, de mucho miedo y de mucha inmadurez de mi mamá. No me podía ofrecer otra cosa, ¿no? No había forma de que ella me pudiera criar de diferente manera. Entonces yo empiezo pues a ser un poco más de rebelde, me empiezo a salir más de la casa, me empiezo a quedar más con mi abuelita, etcétera, etcétera, y ya hasta que en la secundaria, cuando ellos se separan, mi papá y mamá, yo le digo a mi papá, no me vayas a dejar con mi mamá, por favor. Pues en ese momento no podía. Y él me ayudó y me cumplió. Y entonces, pues esa parte a mí me ayudó mucho a crecer. Entonces, pues sí, creo que las mamás, pues mucho de que se conozcan también, ¿no? O sea, no por ser mujer tampoco ya estás completamente desarrollada en las emociones ni nada. ujú. Hay que hacer un trabajo, lo que a ellas les llama la atención. Si es meditación, yoga, algo que tenga contacto con ellas mismas, con sus emociones y dejar de, bueno, pues buscar esto, ¿no? No ser tan viscerales, ¿no? O sea, buscar control de emociones. Hay constelaciones, hay muchas formas en las que puedes entender tu historia que te pueda ayudar. Pero pues bueno, yo lo veo desde afuera, ¿no? Yo soy papá, no mamá. Entonces, pues sí. Yo a mi hija la metí mucho a terapia. O sea, Álvaro, cuando yo y su mamá no nos llevábamos bien, la metí a terapia. Como que necesitábamos eso. Y Giovanna
mi hija es pues bastante funcional, independiente, madura, para mí es súper madura, entonces creo que mucho le ayudó eso, que siempre estuvo acompañada de buenos terapeutas. Mm, Eso a mí me ayudó mucho como papá. mm. Ah, qué lindo. Y me imagino que ha de estar muy orgullosa de ella por haber llegado a este punto de que pueda reconocer y pues sí, tiene un ejemplo, un buen ejemplo de papá. Gracias. Mm. Y hablando de las constelaciones, Stephanie, yo sé que tuvieron una experiencia durante una constelación hace que como un mes. Ujú. Esa, si nos pudieras contar más, así es que acerca de lo que ocurrió. Claro que sí. Y pues gracias por incluirme en esta plática deliciosa, porque pues estuvimos haciendo constelaciones en la Ciudad de México mucho tiempo, ¿no? Y como dice Álvaro, pues la mayoría de la gente que llega son mujeres y están buscando sanar, están buscando ver sus cosas, ¿no? Con una constelación. Y cuando teníamos suerte, llegaba uno o quizá dos hombres. Y normalmente llegaban porque pues la esposa les pidió o porque la hija le pidió al papá y ya eran como medio forzaditos, pero ahí estaban. Y a les aplaudíamos mucho y les agradecíamos mucho eh, el estar y el abrirse, pero les costaba mucho. Era algo que les daba mucho miedo. Este, o no entendían cómo abrirse y no entendían cómo una mujer podía constelar tan fácilmente. Ahora, en la constelación, la gente viene a servir, a ayudar, a dar apoyo. Entonces, en esos círculos, los que dan apoyo ofrecen su cuerpo, ahora sí, para que se utilice como una figura que represente algo en la familia de el que viene a constelar. Entonces, eh, si yo invito a un hombre o una mujer a representar mi familia, pues alguien va a ser mi papá, alguien va a ser mi mamá, alguien o sea, van a representar a mis hermanos, a los abuelos, etcétera. Pero pues como éramos puras mujeres, pues todas las mujeres representaban lo masculino y lo femenino y funciona siempre. Pero un día estábamos constelando y una personita que la menciono aquí, querida amiga Fiona, pues tenía un contacto con una persona que él dirigía círculos de hombre. Y en ese círculo está Álvaro, ¿no? Pero pues ella dijo, está bien, Stephanie, se invito a este círculo de hombres que vengan a participar. Yo, claro que sí, yo era la más feliz, pero que venga, venga. Y dije, ay, pues van a llegar unos tres, ¿no? O sea, si tengo suerte, llegan unos tres así de, ay, ¿y ahora qué, no? Pero dije, no es cierto, porque viene de círculos de hombres. Te voy a decir algo, la mayoría de la gente no sabe lo que es un círculo, ni de mujeres ni de hombres. Las mujeres lo practican más y lo practican naturalmente en la comida y en el té y en el café con las amigas. Eso es un círculo de mujeres. Pero también ahora, pues en retiros y en ceremonia y ya más dedicado al crecimiento personal, ¿no? Pero en los hombres jamás, ¿no? Y hasta yo, cuando viví en Estados Unidos, viví en Austin, donde está Oralia, yo decía, ¿círculos de hombres? ¿Cómo? ¡Wow! Y mi mente, con raíces mexicanas, decía, no, no puede ser. Y bueno, había mucho ruido aquí, ¿no? Y mi lado americano decía, a ver, pues, ¿qué están haciendo? Yo tengo curiosidad, ¿no? Pues no, no nos permitían entrar. Era círculo de hombres. Wow, interesante, ¿no? Ahí lo dejé. Llegando a México, cuando me dice Fiona, oye, invito a este círculo de hombres. Bueno, es que un círculo de hombres viene con otra energía. Son hombres que se han trabajado, que han visto, que han sufrido como
todos hemos sufrido, pero bueno, pero lo han trabajado, lo están viendo. Si no lo han trabajado, lo están trabajando. Se están abriendo, están en momentos, son más vulnerables, más abiertos. Dije, ¿qué va a pasar aquí? Va a estar muy interesante. Pues no, llegaron creo que 10. 10, no cabíamos en el cuartito, eran más hombres que mujeres. No, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Qué cosa más impresionante. Yo estaba feliz. Empiezan las constelaciones y obvio que la dinámica fue sensacional. Es casi, casi como que yo no vuelvo a hacer una constelación si no está ese clan ahí apoyando. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque no solo, bueno, constelaron y dieron servicio de manera impecable, pero al final cuando se abría la constelación y hablábamos del tema, fuera el tema que fuera, dinero, pareja, mamá, papá, no importa. Este, los del clan aportaban su opinión o su observación desde el rol que les tocó de una manera impresionante. Entonces dije, no, aquí hay algo. Ese día fue una persona constelar el abuso sexual que había tenido de niña, de pequeña, eh, y también el hecho que quería ayudar a mucha gente que había vivido lo mismo. Y resulta que cuando termina el día de constelar 5 personas y mucho trauma de abuso, mucho trauma de hombre con mujer, mujer con hombre, o sea, y al final nos damos cuenta que, y llegamos a la conclusión, que no hay posibilidad que una mujer eh, con trauma de abuso pueda sanar desde otra mujer con trauma y abuso, Mm. ¿no? Más bien, esta mujer va a sanar más su trauma y abuso estando y siendo contenida por un grupo de hombres sanos. ¡Wow! O sea, me explotó la cabeza, me explotó todo. Y dije, ¡qué maravilla! Tenemos que juntar los círculos. Y ahí el clan dijo, Stephanie, nos abrimos a que entren las mujeres. Yo me iba de viaje. No podía ir ese día que habían decidido. Este día el círculo ha decidido y ha votado, creo que fue en general una votación, donde Ujú. va a permitir que entren las mujeres a ver o sea, cómo se maneja un círculo de hombres. Y yo quiero ir, pero no podía porque me iba de viaje. Y todas se apuntaron, todas, yo voy, varias, pues la mayoría. Y llegó una. O sea, ahí también inconscientemente hay una resistencia, ¿verdad? De ambos lados, ¿no? Bueno, del lado de la mujer yo estoy viendo la resistencia. Y llega una y creo que solo se pudo quedar un poquito. Entonces yo así de, no, no puede ser. A ver, pero yo ya me había ido, entonces le dejo el paquete a ustedes, ¿no? Como que hoy hagan algo con esto. Yo me tengo que ir, algo me llama fuera, yo ya no puedo estar aquí, pero me encantaría que empezara a ver una fusión de estas maneras de sanar de círculo de mujeres con círculo de hombres, que se queden los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, masculinidad con la masculinidad de la feminidad, porque entre más se une un grupo femenino, más femeninas se vuelven. Y el grupo masculino, entre más vulnerable y hagan todo lo que tienen que hacer y visitarse y verse y todo lo masculino, se vuelven más masculinos. Y a la hora de que se unen los opuestos, hay más atracción. Queriendo decir, hay más creatividad, hay más unión, Sí. hay menos ambigüedad, hay menos guerra, dolor, pelea, sino que lo masculino, lo sano, lo muy masculino y lo muy femenino se van a unir como imanes, ¿no?
Ujú. Y empezamos a platicar de todo esto ante los integrantes y los hombres tenían unas respuestas tan bellas, tan hermosas, tan preciosas. Y ellos decían, es que nosotros necesitamos de ustedes, mujeres, también que estén sanas, que ya no nos vean como los malos, para que yo pueda entrar más en mi masculinidad y entrar. Entonces yo te necesito y la mujer también necesita que el hombre esté en su masculino de luz Sano. y para que se unan, ¿no? Entonces, con eso, yo empiezo a ver esto y bueno, desafortunadamente no pude estar y no pude estar en las próximas, pero con eso Oralia me dice, Steph, estoy haciendo este podcast. Ay, no te puedo creer, qué maravilla, ¿no? Ujú. Y con eso Álvaro me contacta, oye, Steph, fíjate que voy a venir a otra constelación, o sea, una constelación con ustedes, o sea, empezó ya todos los contactos, ¿no? Nos unimos todos. Pero, y Álvaro está haciendo también un retiro donde planeaba hacer lo mismo. Entonces, las mentes, todas nos unimos y aquí estamos, ¿no? Los tres juntos, con, con, con el énfasis de ayudar que la gente escuche que sí hay la posibilidad de estar en el camino de la luz, de sanar nuestros traumas, de quitarnos nuestras máscaras, de estar desnudos, ahora sí, ante uno ante el otro, y sentirnos a salvo, sentirnos respetados unos al otro, sentirnos en comunión, sentirnos cómodos y sentirnos no maltratados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para mí dije, wow, qué cosa más increíble. Oralia, tú estabas cuando en el curso que di en Austin, constelamos mucho el lado femenino y el lado masculino de cada uno, Ujú. ¿no? Entonces yo veía mi lado masculino y mi lado femenino representado con dos personas y veía cómo estoy parada yo con mi lado masculino y mi lado femenino. Hay un equilibrio, están enojados, están juntos, o sea, se ve uno al otro, porque en realidad, si mi masculino, mi lado masculino, no trata bien a mi lado femenino, ¿cómo espero salir al mundo y que me trate bien el hombre? Si ni yo me trato bien. Ujú. Fue todo un tema, ¿verdad? Que vimos, Oralia, Sí. que queríamos profundizar y ver más. Entonces era lo que yo le decía, Álvaro, es que en tu retiro puedes hacer unas cosas impresionantes porque estábamos nosotros viendo, yo tengo que también definir cómo estoy ante mi lado femenino y mi lado masculino. Y por ende voy a proyectar todo eso en Álvaro y en Oralia y en todo el mundo y voy a empezar a ver mis cosas en ustedes. No, pues solo voy para adentro, ¿no? Sano para adentro y después ya puedo llegar y pues ver realmente a Álvaro y realmente a Oralia como son y dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, eso era mi punto aquí, que las constelaciones nos unió, bueno, a los tres, básicamente, y que sí, cómo podemos, ¿no? Difundir, explicar, dar más a la gente que quiere escuchar y que está lista para escuchar de cómo sanar los lados masculinos y femeninos del mundo, ¿no? Como Hellinger bien decía, sin el hombre no hay especie y sin la mujer no hay especie. Claro. Nos necesitamos. Y ahora, ¿cómo podemos convivir? Ahora, Oralia está dando un espacio para que las mujeres observen a los hombres y vean, ¿no? Que también era lo que trataban de hacer ustedes, abrir su círculo de hombres para que las mujeres entraran y vieran. Luego hubo oposición.
Pero ¿qué tal todas las mujeres que han sido violentadas, abusadas por el hombre? O sea, la mujer luego se va, pero espérate, eso empezó allá primero. Y no es que haya empezado primero en un lado u otro y que ellos vayan y se arreglen porque entonces nosotros ya vamos a estar bien, sino que, como dice Álvaro, es de ambos lados, ¿no? ¿Cómo podemos ya dejar, ahora sí, que qué precioso dijiste, el pasado en el pasado, donde ya no existe, y estar en nuestra presencia, o sea, estar presentes? ¿Y ahora qué hago con todo esto? No sé, nadie me enseñó cómo, no tengo idea. Más bien al hombre se le enseña a cómo cerrarse, ¿no? Y poner frentes, ¿no? A las mujeres también. Pero eh, entonces sí, pues aquí estamos viendo este tema puntual, pero muy claro, y ya es hora, porque sí estamos muy, pues ahora sí, los opuestos, muy fuera de balance, no se pueden unir como están. Hay mucha acusación de un lado al otro y no hay cómo llegar y juntarnos todos en salud, en la luz, Ujú. ¿no? Muchas gracias, Stephanie. Esa fue nuestra experiencia, Oralia. Tenías que haber estado. Vamos a Yo invitar a la... estaba, yo estaba en espíritu, yo ya lo siento ahí. Ahorita cuando lo vuelves a contar, digo, oh, sí, sí, como que si estuve allí, oh, sí, sí fue, así fue. Qué bueno. Sí, no es cierto, y eso, pues sí, y claro, no hay coincidencia, pero sí que la idea por este podcast también nació de una idea parecida, de que reconocimos de que no. Como lo femenino como lo masculino, tiene que poner por su parte, tiene que llegar a un punto de reconocimiento, de madurez y decir, así como tal vez lo masculino me dejó con esta herida, también me puede ayudar a sanar. Y así como saber que sí, nos necesitamos unos al otros. Y pues por nuestra parte. Vamos a darle un espacio para que podamos escuchar sin juicio, sin ah, confrontación a la historia del hombre, para poder entender y sanar y aceptar y volver a conectar con lo que es masculino. Mm, Ah, y sí, esa es la idea, y por eso con cada episodio que hablamos con otro hombre que nos presenta su perspectiva y cómo fue que llegó a este punto. Es muy lindo cómo se va desarrollando y yo siento en mí misma cómo he crecido tanto am, por, pues sí, por poner por mi parte y llegar a este punto y estar lista para entender, para escuchar. Y por eso le decimos que sí, son historias masculinas, pero las mujeres tienen que venir a escuchar y sí, quedarse uno abierto en la mente, pero más en el corazón. Claro, claro. Sí, es importante. Qué bueno que están haciendo esto, la verdad. Muchas felicidades. Qué bueno que haya más espacios como este, que se difunda, que escuchen hombres y mujeres. Yo tengo muy poquito trabajando con círculos de hombres, tengo como unos 4 años, a comparación de todo lo que he hecho de meditación y todo eso, ¿no? Pero ha sido muy revelador, o sea, a mí me ha abierto completamente nuevas perspectivas. Yo no tenía la idea del trabajo masculino y del trabajo femenino, o sea, realmente yo siempre lo vi desde el cuarto camino como la presencia, ¿no? Buscar el aquí y el ahora, la presencia, la aceptación, desarrollo de conciencia, pero como universal, como para humano. Pero cuando veo esto, que tanto me ha ayudado el trabajo del desarrollo de la masculinidad sana, porque está claramente bien definido, nada más que pues no lo tenía yo en el radar, ¿no? Y cuando fui a mi primer retiro de hombres, hay un círculo muy importante en Estados Unidos que se llama Sacred Sons. Yo estoy tomando el training con ellos en línea y voy a Estados Unidos una vez al año, 2 veces al año a tomar cursos con ellos. Y la primera vez que fui,
en Los Ángeles éramos 300 hombres. Primer círculo que fui era el Convergence, que era un evento muy grande que hacen ellos en Los Ángeles una vez al año. Y eran 300 porque ahí vienen todos de todos los estados, vienen de Europa, de Australia. Y íbamos de México y fue algo extraordinario. Y yo trabajo con hombres, yo soy de artes marciales y tengo un equipo grande, pero nunca había vivido algo así porque estábamos ahí por el desarrollo personal, por el desarrollo interno y cómo buscar esta masculinidad sana, ¿no? Y de qué forma, qué sí es lo que está bien, ¿no? Y qué partes yo no las tenía en el mapa. Y cuando tomo el curso, estoy en el retiro, veo los 300 hombres, hay un momento en donde yo tengo que hablar, yo tengo la necesidad de hablar, levanto la mano, doy el paso, hablo unas cosas mías y me regreso a mi lugar y sentí la medicina de estar enfrente de más hombres, no ser juzgado, no se burlaron de mí, no me hicieron sentir mal, no me hicieron sentir menos, no me salvaron tampoco, pero al solamente sentirme escuchado fue una medicina enorme, grandísima. Y ya desde ahí yo dije, yo quiero ser facilitador de esto porque esto sí es algo, o sea, igual, regreso con mi maestro de Cuarto Camino. La verdad es simple, o sea, yo nada más hablé, abrí mi corazón y eso fue simple, pero fue muy trascendente. Y yo dije, wow, yo quiero facilitar estos espacios porque esto yo nunca lo había vivido. Con todo, yo me he ido a Tailandia, a retiros, he estado en Estados Unidos, he estado sin comer, Vision Quest, sin tomar agua, la danza del sol, he hecho muchísimas cosas y nunca había vivido algo así. O sea, yo estuve 28 días en Tailandia en un retiro de oscuridad, nunca Wow. había vivido algo así. Entonces, esto sí es así que yo dije, wow, esto hay que facilitarlo, hay que... y también depende, o sea, con mucho respeto de cada quien de sus orientaciones y esto, ¿no? Pero ahorita siento que hay mucha división, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Toda esta agenda woke y todos estos movimientos que hay con la identidad, creo que están separando mucho al hombre y a la mujer, están separando mucho la familia, están separando mucho los roles, ¿no? Lo que es la parte femenina, la parte masculina. A mí me llegó a confundir un poco, o sea, realmente sí, en algún momento dije, wow, ¿qué es esto? Y los círculos de hombres fue así como, ¡pum! No hay nada de confusión. Esto es ser un hombre, esto es ser masculino, esto es sano, esto no es sano, esto es tóxico, esto no es tóxico, así. Y a mí me dio mucha paz. Y yo desde ahí me agarré, es como mi ancla, ¿no? Y entonces dije, no, aquí hay certeza y esto yo también lo quiero facilitar, porque seguro que hay muchos hombres, debe de haber mujeres también, pero hablo por los hombres, que están confundidos todavía, que no saben bien cuál es su rol, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y no, sí hay posturas. También siento que como hombre, yo como guerrero, ¿no? O sea, como mi arquetipo, pues tengo que tener una postura. Yo no puedo ser, ay, es que no sé, o sea, yo no me puedo estar así. O sea, para mí eso no es bueno, no es sano para mí. Entonces, yo tengo que tener una postura y mi postura es esta. Y ya encontré lo que es congruente para mí, nada más, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea para todos, pero para mí es congruente y desde ahí tengo mi postura y la respeto y la defiendo y estoy estudiando y me estoy entrenando y estoy leyendo y estoy facilitando justo para poder tener mejor capacidad de comunicación, ¿no? De todos estos temas, que no sea algo que, porque al principio pues no sabía, entonces no opinaba, pero ahora ya sé. Entonces ya, y me gusta ayudar también en ese aspecto. El servicio, para mí la espiritualidad más alta es el servicio. Eso es lo que yo he encontrado en mi camino. Entonces, esta es una forma de servir para mí. Y hay una necesidad grande ahorita de este servicio para las familias, para que podamos, como decía Stephanie, para perpetuar la especie. O sea, si nos separamos, ¿quién va a ser mamá y quién va a ser papá? O sea, ¿cómo va a estar ya después, ¿no? Entonces, y veo que las nuevas generaciones, ¿no? No se quieren casar, no quieren tener hijos, en general, no estoy diciendo todos. O hay más resistencia al compromiso, los hombres no saben cómo relacionarse, hasta dónde sí pueden interferir o no las mujeres. Entonces creo que un hombre maduro, con una masculinidad madura, sana, íntegra, pues va a ser mucho más fácil que pueda ser un buen papá.
en uno de las cosas que más me impresionaron en los círculos fue, nos dijeron, el hombre más peligroso es el hombre más inseguro. Y yo no entendía muy bien y después ya nos dieron un Pillar Talk, habló uno de los facilitadores y dijo, el hombre más inseguro es el que deja a la mujer embarazada, el que no ayuda a la familia cuando hay un enfermo, el que no se solidariza con los hijos o con los compañeros o con los vecinos o con la comunidad y abandonan a la mujer, abandonan a la familia, a la escuela, porque son inseguros, ¿no? Porque son inmaduros. Es ese miedo que llega y si es un hombre que no tiene esa fuerza, lo va a tumbar, lo va a quitar y se va a ir. Y por eso están la mayoría de los hombres que se suicidan sin papá, la mayoría de los hombres en las cárceles sin papá, la mayoría de los hombres que abandonan a sus mujeres embarazadas sin papá. O sea, se perpetúa esa falta de masculinidad consciente. Se Exacto. perpetúa. Entonces, aquí es la, el servicio es por lo menos compartir que hay otras opciones, que hay más, que sí hay una integridad, que sí hay una masculinidad sana, que sí hay una masculinidad consciente. No todo lo masculino es tóxico y es negativo y es destructor, no es cierto. No todos los hombres somos violadores, no todos los hombres somos abusivos. Sí hay, sí, pero no son competencias, ¿no? No es a ver quién más o quién menos es. Desde donde mi conciencia me va a dictar, desde donde yo viví el abuso y cómo lo voy a utilizar. Entonces, eso fue lo que más me llegó y uno de los facilitadores de Sacred Sons dijo, estás viendo que el mundo se está destruyendo, que va en picada, va hacia abajo y tú no vas a hacer nada. Y a mí me dio como una patada, así, de verdad que yo lo sentí como un golpe, o sea, yo sentí como que dije, no manches, no estoy haciendo nada, ¿no? O sea, como que fue así un momento de conciencia y dije, no, tengo que hacer mi círculo, tengo que hacer mis talleres, así vaya un hombre, con ese hombre que se sane, yo ya estoy feliz. O sea, para mí no es ser famoso o tener, yo quiero llegar a al mayor eh, número de personas que pueda, por supuesto, pero no, esa no es mi meta es ayudar, o sea, realmente que esto que me ayudó a mí, pues pueda ayudar a otros hombres, que pueda alivianar esas cargas, que pueda hacerlos entender más conscientes, más sanos, más maduros. Desde ahí es desde donde estoy relacionado con esto. Y obviamente pues es un proceso, ¿no? Ya llevo 4 años facilitando, me ha ido muy bien, he estado en los círculos más grandes aquí en México, este, me han estado invitando a muchos podcasts y he estado, pues así ya estoy haciendo mi propio taller, porque pues la idea es esto, ¿no? Compartirlo, llegar a el mayor número de personas que se pueda. Oye, tu taller, cuéntanos más de tu taller. ¿Cuándo es y cómo es y cómo nos inscribimos? ¿Cómo le hacemos? Gracias, Stephanie. Es el 31 de mayo, ya es el fin de mes de este mes, es sábado, es un taller, lo organizamos para que sea en la Ciudad de México, es muy fácil llegar, está en el Desierto de los Leones, podemos llegar en Uber, este, es un lugar, es una propiedad privada, el bosque está precioso, es un lugar en el bosque cerca del Parque Nacional Desierto de los Leones, solo ves árboles, entonces no te sientes que estás en la ciudad, está súper lindo. Vamos a empezar temprano, vamos a terminar tarde. Tiene un temazcal, el lugar ya tiene un temazcal ahí instalado, padrísimo. Tienen un cenote artificial que hizo mi amigo que le quedó súper bonito con plantas y todo para saliendo el temazcal, los que gusten. Va a haber un chef, va a haber sound healing también al final para integrar y para relajar nuestro centro nervioso central. Y bueno, yo voy a traer, estoy tomando el training en Sacred Sons, entonces ahí nos dan diferentes dinámicas en las que podemos trabajar. Específicamente en este taller vamos a trabajar unas dinámicas que yo uso en los círculos de hombres. Entonces se va a abrir a las mujeres también para que ellas puedan trabajar con esto. Entonces está muy padre. Yo ya lo viví en Seattle, en Estados Unidos, en Sacred Sons, y las mujeres participaron y la verdad que les cambió la perspectiva. O sea, yo las vi entrar con una actitud y salir completamente con otra, muy padre.
fíjate que las mujeres también tienen que trabajar con su parte masculina, como ustedes ya lo saben y lo están haciendo, pero este tipo de dinámicas son experiencias que vives Sí, en 2 minutos, ¿no? En un ejercicio de 2 minutos con otra mujer, con otro hombre, donde tú quieras para confrontar. sí, Y eso te sana de una manera impresionante. Ya lo viviste, te lo llevas en tu centro nervioso. O sea, ya no nada, ya no es mucho como la constelación, es una experiencia, no es que leíste o que tomaste un curso, sino que lo vives. Y entonces es mucho más fácil después recrearlo en tus campos, ¿no? En tu campo familiar, en tu campo laboral, en tu campo de pareja, porque pues ya lo viviste, ya lo tienes como una experiencia dentro de tu subconsciente. Entonces buscamos, porque estoy con mi socia, ella es psicóloga, también muy preparada, tiene una maestría en psicología transpersonal eh, y otras terapias para hacer unas dinámicas como más también de introspección, de trabajar con tu niño interno, entender tu historia, aceptación. Y después vienen otras dinámicas conmigo que son más de cuerpo. Hay una que se llama Primal Scream, que es bellísima, 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 fuertísima. A las mujeres les dicen cállate, no grites, no levantes la voz. Bueno, a los hombres también, ¿no? En algunos. Y venir y gritar, sacar, pero también sentirte contenida o contenido, ¿no? Porque vamos a ser mixto. En un grito con toda la intención de liberarte, de sacar la carga, es algo bien bello. Y wow. es como lo que les decía mi maestro, ¿no? Que la verdad es simple, es un grito, o sea, no es nada más, pero esa intención, y aquí está bien que grites, estamos en el bosque, estamos para trabajar y estamos para contenerte. Entonces hacemos un círculo, tú vas a gritarle a alguien, ¿no? Y la persona que está ahí también te va a contener. Entonces, son Wow. experiencias súper bonitas, súper potentes, fuertes, que te permiten hacer una trascendencia. O sea, mucha gente, tengo amigos, ¿no? Bueno, sí que han sido alumnos, ahora ya son amigos, que, pues uno que se pudo separar de una relación tóxica de 12 años, después del taller, llegó el domingo, agarró sus cosas y se salió, por fin. Por Mm. el otro lado, otro que se llegó a proponerle matrimonio con su novia de 9 años que no había podido tomar esa decisión. O sea, la determinación, lo que te detona adentro, pues es algo que no es tan fácil de encontrar en la vida cotidiana y pues estoy bien contento de poderlo facilitar en México. Yo ya lo he vivido, yo he ido a esos talleres y la verdad es que sí vale mucho la pena. Lo estoy haciendo lo más amigable en precio, en lugar, en tiempo, en todo para que la gente participe. Entonces, pues sí, estoy muy contento de poderlo hacer. Es el primero que hago, yo. Siempre lo había hecho con otros círculos. Inclusive no está el clan en o sea, estoy yo nada más con mi socia. Pero bien contentos, vienen varios del clan a participar, por supuesto. Somos círculos hermanos. Yo doy mi medicina como más sobre las artes marciales, porque pues es donde tengo pues 20 años de experiencia, ¿no? Entonces, esa es la parte de la confrontación sana, que ayuda mucho, pero ayuda a hombres y a mujeres igual, ¿eh? Ayuda a hombres y a mujeres igual. Entonces, Te cuento terminamos. que Dime. perdón, el Primal Scream Therapy, o sea, el que vas a dar, es uno de los que despierta a Hellinger a darse cuenta que la terapia vivencial es la que transmuta y cambia versus la intelectual y la hablada, ¿no? Entonces, es un fundamento de la constelación que ves hoy en día, viene del Primal Screen y otras terapias que él pudo vivir y cambiar, lo cambió a él. Luego me das más información, me encantaría saber más, porque si yo lo viví y yo tenía que 40 y tantos años cuando lo hice la primera vez y me cambió la vida. Así No, te lo digo, me oye, cambió padre, la vida. tu evento. Eh, Fíjate que lo vamos a tener que repetir, ¿verdad? Oralia, o sea, eso lo haces en México, pero igual te traemos a Austin y a San Miguel para que sigas repitiendo. Claro, claro, yo feliz de trabajar con ustedes, O nosotras nos vamos para allá. Ya ni modo. como quieran. Bienvenidas, aquí cabemos. Ay, no, pues, ay, qué.
Qué lindo digo, yo puedo hablar de eso como todo el día, porque sí es trabajo tan importante y ustedes, claro, son como jefes en el trabajo que están haciendo, así es que les agradezco mucho por compartir lo que están trabajando allá en México y la experiencia mexicana, es por decir, porque sí es lo principal, el área principal que están trabajando. Y vamos a compartir información acerca del retiro o de las redes sociales para que si alguien quiere ponerse en contacto o conectar con ustedes, también puedan hacerlo. Am, Ambos de la información de Álvaro, también como Stephanie. Muchas gracias, Auralia. Claro que sí. Pues ya para cerrar, me gustaría decir lo que platicamos la última vez que no mencioné, pero sí es importante porque yo sé que tienes público en Estados Unidos, de México o de padres mexicanos, ¿no? Y yo les decía que conocí y estuve trabajando con una terapeuta muy importante mexicana, perdón, venezolana, aquí en México, y ella es terapeuta de muchos CEOs, de directores de empresas muy importantes, pero ella es venezolana y vivía aquí en México y trabajaba aquí con empresas importantes. Y ella se dio cuenta de algo como outsider, ¿no? Como no siendo mexicana, viviendo en México, y ella me comentó esto y me hizo muchísimo sentido y me decía, es que tú no oyes en Latinoamérica que se oiga un macho colombiano o un macho ecuatoriano, tú oyes un macho mexicano. Con eso vivimos. Yo hablo por mí, ¿no? O sea, yo sí vivía así. Y mi papá y mi abuelo, ¿no? Y su papá. Sí realmente viene y yo ya estudiando e investigando, pues desde la parte cultural, desde el cine, la música, todo es reforzar esas líneas del machismo mexicano, que el hombre que tiene dos mujeres, la pistola, el caballo, el sombrero, no tiene miedo, sabe siempre qué hacer, o está enojado, está borracho, y entonces se perpetúa de una manera cultural. Entonces el mexicano específicamente tiene un peso mayor con cumplir con ese estatus, con cumplir con esa figura, con trascender eso, que era aparte como muy inspiracional. Yo quiero ser el del caballo, yo quiero ser el de la pistola, yo quiero ser el de las dos mujeres, yo quiero ser el de la botella. Y entonces eso pues se desvirtúa porque ese macho mexicano pues es un hombre inmaduro. Al final así es, ¿no? Si le quitamos todo eso rimbombante y el sombrero y tal, pues es un adolescente que nunca creció, que nunca pudo manejar sus emociones, que es visceral, que no tiene contacto con sus emociones, que no sabe expresarse más que por medio de la violencia. Y entonces es eso, ¿no? Quitándole el juicio y poniéndole un punto de vista más clínico, ahí es donde está. Y entonces ese fue el ejemplo de muchos hombres durante generaciones en mi país. Entonces es importante cuestionarlo, ¿no? Y que tanto de ahí es rescatable y sirve y es algo cultural, y que tanto no me sirve, ¿no? Para estarme yo haciendo daño o estar perpetuando esa idea, donde realmente no es así. Y ahora, pues ahora en estos tiempos, peor que ya se están tomando algunas medidas, la narcocultura, ¿no? Que es súper aspiracional para muchos adolescentes. En mi país, aquí en México, pues eso, ¿no? Ser narco porque traes la camioneta, porque traes la pistola, y era como, wow, es estar perpetuando. Al final eso también es una forma inmadura de la masculinidad. Ujú, No es que no vamos a ponernos aquí morales si es bueno o es malo, pero es una forma inmadura de expresión de la masculinidad. Entonces ahí pues queremos hacer un poco de contrapeso contra esta ideología, ¿no? De que se pueda ver que hay más, ¿no? Yo busco que mis alumnos sean atletas, que sean campeones nacionales. Eso es un ejemplo. Y de eso van a vivir y de eso van a poder ser ejemplos en su comunidad, en su país, más como por la parte del deporte, de las artes marciales, ¿no? Que es más maduro y más orgullo, ¿no? Orgullo nacional, etcétera. Es lo que quería compartir. no, no, gracias Álvaro. Sí, es cierto, ese tema es tan rico que pienso que podemos hacer parte 2, otra Claro que discusión, sí. hablar más acerca de eso porque sí, me fascina cuando me comentaste que era
la idea del macho era algo macho mexicano, la identidad era mexicana. Digo, eso yo no lo había escuchado, bueno, no lo había pensado. Así es que sí, sería muy interesante hablar más de eso. Tal vez nos apuntamos para la parte 2 para seguir la discusión. Falta la del inglés, pero claro que sí, yo feliz. Yo con estar aquí con ustedes, yo estoy muy contento, así que cuando me inviten, con mucho gusto. Oh, pues gracias. Sí, y a los que nos escuchan, les doy las gracias por acompañarnos hoy en este episodio del podcast El Hombre Interior, historias masculinas, mujeres que escuchan. Les deseamos buen día y hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Si disfrutaste de esta conversación, nos encantaría contar con tu apoyo. Tómate un momento para calificar y dejar una reseña del podcast en Spotify o Apple Podcast. Y si nuestra energía resuena contigo y sientes la llamada de conectar o trabajar con nosotras, encontrarás los detalles en las notas del episodio. Gracias nuevamente por ser parte de este camino con nosotras.